Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de martes, retornando de semana de receso y de puente, comenzando otra vez nuevamente la rutina. Bueno, entonces, hoy vamos a continuar con un tema. La semana anterior estábamos hablando acerca de, bueno, del tiempo presente simple, de los auxiliares, ¿cierto? También hablamos de varios otros temas como las rutinas diarias y de las cosas que nos gustan y no nos gustan. Entonces, pues igual, por supuesto, vamos a continuar también haciendo uso de ese vocabulario, likes and dislikes, pero entonces vamos a añadir otro tema complementario también para hablar de vocabulario con el que podemos emplear también este asunto de las cosas que nos gustan y de las cosas que no nos gustan mucho también. Ok, bueno, entonces vamos a continuar y con ustedes entonces voy a compartir en este momento ya una imagen que no sé por qué no me la quiso abrir ahorita, me salió un error, pero ya es una imagen que ya tengo aquí preparada. Y pues bueno, vamos a hablar entonces de esas cosas que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre, de los hobbies, de esas cosas que hacemos para descansar, para cambiar un poco la rutina, para poder hacer de pronto un cambio en lo que estamos pensando, en lo que estamos pues viendo. Y pues digamos que se refiere cuando hablamos de hobbies, a actividades que realmente utilizamos sencillamente para eso, para cambiar lo que hacemos constantemente, que son digamos obligaciones relacionadas o con nuestra casa o con nuestro trabajo, ¿cierto? Pero entonces digamos que los hobbies siempre los vamos a contemplar dentro de la idea del descanso o de cambiar el chip o de cambiar nuestra rutina completamente. O sencillamente son cosas que también disfrutamos hacer con nuestro espacio libre, ¿sí? Y que también nos ayudan a romper esa monotonía, sobre todo para ciertas cosas, ¿no? Bueno, hay algunos de estos hobbies que se hacen constantemente, hay algunos que de pronto se hacen esporádicamente por cuestiones de tiempo, de presupuesto o porque sencillamente son un poco más elaborados estos pasatiempos, ¿no? Entonces vamos a ver esta situación acerca de los hobbies que nos gusta hacer. Ok, bueno. Algunos de los pasatiempos son pasatiempos simples, hay otros que necesitan elementos específicos, algunos también nos recuerdan, por ejemplo, realizar algunos deportes o pues lo que les decía, hay unos que son dentro de casa o dentro de un edificio y otros que son afuera de los edificios también, ¿no? Bueno, aquí en esta imagen podemos ver algunos de los pasatiempos que se pueden realizar y pues en inglés, los pasatiempos se llaman hobbies con doble B, H-O-B-B-I-E-S, hobbies. Hay cosas como, por ejemplo, jugar juegos de mesa, que se hace muchas veces pues en compañía de un grupo más grande de personas y allí se llama entonces play board games. El verbo play, el verbo jugar que aparece en esta acción, lo vamos a ver repetido en muchas de las instrucciones en estas situaciones de hobbies, de pasatiempos, para hablar de que se juega algo o también que se practica algo. No siempre va a significar como tal jugar. Otro que utiliza el verbo play es play video games, jugar videojuegos, que se pueden jugar en computador, en consola, en el celular, ¿no? Esto ha ido evolucionando, hay personas de todas las edades que practican también este tipo de videojuegos y uno usualmente requieren estar dentro de una casa. También podemos jugar en línea inclusive. Viajar, travel, es uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas. De hecho, yo creo que si hubiese más vacaciones y si hubiese mucho más presupuesto, muchas personas permaneceríamos mucho tiempo de viaje, conociendo y explorando también los lugares que tenemos alrededor, cerca y lejos, también en el planeta. Mirar televisión, watch
TV. Es un pasatiempo que incluye, por ejemplo, para las generaciones nuevas, el uso de las plataformas digitales en las que podemos también ver series y películas. Tradicionalmente se hablaba de televisión en directo, es decir, de transmisiones en directo de algunos canales, de algunos programas, de algunos especiales y demás, pero usualmente cuando hablamos de Watch TV implica el uso de un televisor. Ir a bailar, go dancing. Esta es también una de las actividades favoritas, sobre todo para muchas personas que aman la actividad física, el movimiento, y también, por ejemplo, van muchísimo a hacer este tipo de pasatiempos los fines de semana. Go to the movies, ir al cine. Hubo un bache durante el tiempo pandémico en donde los cines no se podían usar por ser espacios cerrados y prevención de contagios, por supuesto, de esta manera, pero por supuesto retornó con toda la fuerza habitual que tiene ir al ejercicio de ver una película, bien sea en un cine comercial o en un espacio habilitado como tal, como sala de cine. Muchas veces este pasatiempo incluye disfrutar de alguna comida pensada para el cine como las palomitas, el popcorn, o también incluso tomar algo más o comer algo un poco más elaborado, dependiendo del presupuesto y de las personas que asistan también a esta actividad. Leer libros, read books. Leer solamente también read. Esta actividad es muy frecuente, sobre todo para momentos en los que queremos desconectarnos de las situaciones digitales, especialmente, aunque hay muchas plataformas que nos permiten también hacer lecturas de manera cómoda, pero casi siempre relacionamos esta actividad con los libros de papel, los libros análogos, y también allí podrían entrar algunas lecturas complementarias, por ejemplo, de revistas y periódicos. Go shopping, ir de compras. Ir de compras es una actividad que prácticamente creo que a todo el mundo también le debe gustar mucho, porque es muy interesante poder realmente ir y comprar las cosas que nos parezcan llamativas e interesantes. Algunas veces, pues obviamente estamos limitados por el presupuesto, pero probablemente es una de las actividades favoritas de todas las personas alrededor del planeta. Puede ser de cualquier tipo de compra. Aquí no hablamos específicamente de ropa ni de accesorios, sino que puede ser hacer compras de diversos niveles. Aquí vuelve a aparecer nuestro verbo jugar, pero en este caso no lo vamos a traducir como jugar porque se trata de tocar instrumentos musicales, play instruments. Normalmente cambiamos la palabra instruments, por el instrumento realmente que se está interpretando. Por ejemplo, play the guitar, tocar la guitarra. Play the piano, tocar el piano. Play the flute, tocar la flauta. Y así. Este verbo entonces aquí cambia su sentido en la traducción para hablar de que se está tocando un instrumento musical como tal. Listen to music, escuchar música. Es un pasatiempo que podemos hacer durante breves pausas, durante movimientos como desplazamientos y sencillamente también disfrutar la música en algunos espacios de relax. Escuchar música es una de las cosas sencillamente fáciles de realizar desde que tengamos acceso, pues obviamente a una plataforma que reproduzca digitalmente o también a la música análoga, pues grabada en discos y CDs. Listen to music. Hacer un asado, hacer una parrillada, have a barbecue. No somos un país exactamente de asados, pero muchas personas tienen como tradición realizar asados para algunos eventos especiales o reunirse con los amigos y en familia para tener una disculpa de encuentro. Y además hacer algo que le gusta mucho a la gente, comer. Comer no podría considerarse como un pasatiempo. Comer es una actividad constante, repetitiva y además necesaria para la supervivencia. Entonces, hacer una parrilla puede estar vinculado con la comida, pero por supuesto no es algo que se haga constantemente, por lo menos no en algunos espacios culturales.
Sing karaoke. Cantar karaoke. Es una actividad que normalmente se disfruta en grupos, en lugares especializados o no, que lo que hacemos es seguir una pista de una canción para poder caer precisamente en la nota y cantar lo más parecido que se pueda la letra de las canciones. Surf the net or surf the internet. Navegar por internet. Esto es un ejercicio que algunas veces hacemos como parte de nuestras tareas diarias, pero algunas veces sencillamente lo hacemos por diversión, como cuando estamos buscando algún tipo de contenido específico, información sobre actividades y demás. Este se considera un pasatiempo desde que no sea realizado, por ejemplo, con el objetivo de alcanzar cosas de tareas o de situaciones del trabajo. Hang out with friends. Salir con amigos. Muchos disfrutamos compartir tiempo con nuestros amigos, saliendo de nuestras casas, yendo a lugares en donde podemos relajarnos y ponernos al día y también pasar un buen rato. Y muchas personas esto lo hacen día a día, otras personas lo hacen de vez en cuando, dependiendo del tiempo que tengan disponible, y es do exercise, hacer ejercicio, o también workout. Workout está más relacionado con el significado de hablar de la realización, el entrenamiento de un ejercicio. Go to the gym, sí, puede ser. Ahí te corrijo. Gym de gimnasio en inglés es con Y. Se puede decir también, este también es un pasatiempo. Cuando se vuelve un poco más repetitivo en algunas ocasiones, podríamos pensar ya que es una rutina, un poco más allá que un pasatiempo, pero digamos que son cosas que de pronto si yo dejo de hacerlas, no afectan tanto la rutina general. Es decir, podría, por ejemplo, si yo fuese músico, tocar un instrumento no sería un pasatiempo, sería parte de mi trabajo, ¿no? Que algunas personas lo disfrutan mucho también como parte de su trabajo es diferente. Pero hay algunas cosas de estas que lo que sucede es que se pueden hacer esporádicamente, se pueden hacer un poco con más disciplina, desde que se consideren un poco fuera de la rutina, se consideran hobbies como tal. Ok, listo, bebé. Bueno, estos son algunos de los pasatiempos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, que algunas cosas cambian el sentido, como por ejemplo la definición de play instruments o play the guitar, play the piano, play the flute, que le cambia el sentido completamente porque no estamos jugando con el piano, jugando con la guitarra, jugando con la flauta, sino estamos hablando de tocar un instrumento. Y algunas de estas pues son un poco más sencillas de entender, ¿no? No son los únicos pasatiempos que existen, hay muchos pasatiempos. Y lo que les decía, los podemos, por ejemplo, categorizar en cosas que se realizan dentro de casa y fuera de ella, o dentro de un edificio y fuera de los edificios, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, hay algunos hobbies que requieren ciertas destrezas o ciertos elementos. Por ejemplo, pensamos en tocar un instrumento, necesitamos el instrumento para practicarlo, ¿no? Hay otros hobbies que pueden ser un poco más esporádicos, no requieren tanta preparación, no requieren excesiva cantidad de elementos también para ser realizados. Y pues de pronto muchos de esos, por eso les decía, algunos dentro de esos están clasificados algunos de los deportes si no los tomamos como práctica profesional. Y algunas cosas como por ejemplo inclusive cocinar, pintar, leer, desde que no los convirtamos en una rutina extenuante, se consideran como hobbies. Por ejemplo, yo no cocino en mi casa, se encarga otra persona de cocinar y cuando yo cocino es porque quiero también hacerlo como un hobby, quiero preparar algo diferente, por ejemplo, a lo que siempre se realice, de esa manera lo estoy convirtiendo en un pasatiempo como tal. Entonces, ya les comparto también acá un link, les voy a compartir aquí ese link por el chat, en donde vamos a encontrar más o menos 70 hobbies diferentes.
con sus traducciones, con sus significados, para que ustedes puedan también expresar con mayor certeza algunos de estos hobbies que ustedes realizan, ¿no? Entonces, lo que les decía, algunas cosas como, por ejemplo, hacer senderismo, se llaman hiking, ¿sí? Entonces, go to, voy a escribirlo aquí en el chat, go to hike, por ejemplo, ir a hacer senderismo. Pero en sí mismo, por ejemplo, la segunda palabra que escribo acá, hiking, es en sí misma hacer senderismo también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso? Que hay a veces una manera en la que yo puedo hablar de un hobby, ¿m? Y unos de estos hobbies, de hecho, los que acabamos de ver, se acompañan, por ejemplo, de la palabra tú, el verbo se viene antes de la de la acción. Entonces, por ejemplo, listen to music, ¿m? Por ejemplo, este es uno de los que se utilizan, ¿no es cierto? Y pues entonces lo que pasa es que cuando vemos ese verbo con tú previo al verbo de la acción, significa que el verbo está en infinitivo. ¿Qué es infinitivo? Infinitivo es sencillamente un verbo sin conjugar aún. Es como el ar, ir del español. Cuando decimos, por ejemplo, nadar, nadar, cocinar, bueno, ahora se me fueron los ir. Correr, dormir. Entonces, por ejemplo, ahí estoy hablando de un verbo en infinitivo porque aún no está conjugado. Pero depende de la estructura, yo podría utilizarlo en infinitivo. Por ejemplo, cuando hablamos, ahora sí, volvemos a lo anterior, de los likes and dislikes. Por ejemplo, I like to read. Me gusta leer. Entonces, me gusta leer. El infinitivo lo convierte en esa manera en la que yo puedo hablar del hobby o de la acción sin necesidad de conjugarla como tal. Esa es la primera opción. Pero también muchos de estos hobbies también se pueden acompañar del gerundio. ¿Se acuerdan del gerundio? Entonces, acá el gerundio en español es cuando el verbo conjugado termina en ando, endo. Cocinando, durmiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, en inglés el gerundio es la partícula ing al final del verbo que expresa esa acción. Y lo que va a pasar con eso, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, también hablando de los likes, entonces yo puedo decir, I enjoy reading. Yo disfruto leer, se podría traducir, pero realmente podría ser yo disfruto leyendo también, ¿no? Las dos formas de utilizarlo, con ing al final, con el gerundio, con el gerund, o con el infinitivo, son 100% correctas ambas. No hay ninguna incorrecta. Muchas veces, además, por ejemplo, completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los verbos, algunas veces también puedo seguirle, también puedo acompañarlos de un sustantivo. Entonces, por ejemplo, si yo digo I love football, por ejemplo, yo amo el fútbol, también podría hablar de mi relación con el hobby y esto sería un sustantivo porque al final estoy hablando de la disciplina completa como tal. No existe una regla para escoger la que nosotros consideramos de acuerdo también a lo que tenemos en la cabeza en español y cómo lo queremos expresar, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos también algunos complementos, como por ejemplo, en mi tiempo libre, en mi tiempo libre o en mis ratos de ocio podría también resultar complementario, si yo lo quiero dejar más complementario. Y además otras cosas de tiempo, por ejemplo, los fines de semana yo practico, yo hago, yo realizo, ¿sí? O sencillamente también hay algunas cosas como viajar que a veces pueden ser más circunstanciales. Es decir, por ejemplo, cada tantos meses yo puedo yo voy a realizar un viaje de cierto tiempo de duración para poder complementar y seguir con la idea del hobby como tal. Bueno, en este caso entonces, aquí en este linkcito que les acabé de dejar en el chat, ustedes pueden ver esos verbos que se refieren a las acciones también
de muchas cosas que se hacen que se consideran hobbies. Hay algunas que, de hecho, no son tan comunes de realizar, algunas son como un poco especializadas, ahí tienen algunas que son como de nichos diferentes de mercado, inclusive de edades, podríamos hablar de ciertos hobbies por edades, ya les muestro aquí en la pantalla. Entonces, por ejemplo, en sí, por ejemplo, el arte no es una cosa que uno considere un hobby, pero pues podría decir, se podría llevar hacia el contexto, por ejemplo, de disfrutar el arte como tal o hacer arte también, ¿no es cierto? Aquí hay algunas cosas como aeróbicos, como jugar billar, ahí están los juegos de mesa nuevamente, ¿cierto? Hacer camping, acampar. Y muchos de estos, miren que están en orden alfabético, son hobbies que para algunas personas ya se volvieron situaciones un poco más de realizarse constantemente, de repetirse constantemente y que son un poquito más de la parte del universo de disfrutar tanto el hobby que se convierte en una constante de la vida. Cuando es un deporte, puede ser algo muy beneficioso también, ¿no? Ok, entonces miren, hay algunas cosas que, por ejemplo, otras personas hacen para vivir, como por ejemplo dibujar. Hay personas que viven de dibujar, los ilustradores y los artistas, entonces ellos ya no lo consideran tan 100% su hobby como de pronto pasa a ser un poco más su profesión y su oficio, ¿cierto? Pero realmente no es que tengan una diferencia mayor, sí, lo que considero es que de vez en cuando lo hago, por ejemplo, para pasar el tiempo, ¿no? Entonces, aquí está uno, el que decía Edwin, ¿cierto? ¿Dónde está? Go, go, go. Se me perdió. Lo subí, ahora no lo veo. Going to the gym o go to the gym, que es ir al gimnasio, ¿cierto? Y bueno, acá está el hiking. Muchas cosas que de hecho algunas personas solo hacen de vez en cuando, ¿no? Algunos hobbies de cierta manera también cuando crecemos o cambiamos de actividades o cambiamos incluso de ubicación geográfica y demás, pueden cambiar también para nosotros. Hay cosas que, por ejemplo, no se pueden hacer en ciertos lugares. Por ejemplo, nosotros no tenemos picos nevados ni tenemos nieve, entonces, por ejemplo, para nosotros podría ser un poco difícil practicar snowboarding o practicar esquí si no tuviésemos una pista con nieve, ¿no es cierto? Y por ejemplo, para personas que vivan en ciertas partes, por eso es que también hay hobbies por temporada, más en los países en los que hay estaciones como tal, entonces también pueden cambiar de acuerdo a la situación de tiempo y de clima, ¿no? Hay otras que son más permanentes, hay otras cosas como por ejemplo montar en bicicleta, jugar basquetbol, jugar fútbol, que para nosotros que vivimos en un lugar en donde no hay unos cambios tan bruscos de temperatura entre los momentos del año, puede ser algo constantemente a practicar, ¿ok? Y acá van a encontrar algunas cosas muy específicas dentro de casa y otras que se pueden hacer 100% de casa y otras que pueden ser adentro y fuera de casa. Hay varias maneras de clasificarlo, ¿ok? Los hobbies se vuelven importantes porque son cosas también que me ayudan a describir cómo soy yo, cuáles son mis intereses. Algunas veces también puedo lograr eh, establecer grupos de amigos, grupos de compañeros para practicar estos hobbies. De hecho, hay hobbies de estos que unos pueden ser individuales y otros pueden ser grupales. Entonces, listo. Los hobbies entonces se constituyen una de las categorías complementarias de, de las cosas que nos describen a nosotros como tal y que también nos ayudan a describir a las personas. Algunas veces, por ejemplo, sobre todo si hay hijos, hermanos, algunas personas nos preguntan por ellos, entonces también no preguntamos específicamente, por ejemplo, a qué se dedica o algo así, sino que algunas veces podemos contar cosas como si, por ejemplo, a esa persona le gusta practicar los fines de semana fútbol y ponemos en contexto, o estamos muy ocupados el fin de semana porque tenemos, por ejemplo, que llevar a la competencia o a la práctica a uno de nuestros hijos, primos, hermanos, etcétera, ¿no? O sencillamente vamos a acompañarlos también en sus prácticas y en sus competencias como tal, ¿no? Digamos que esto se constituye como algo importante también para poder ampliar el vocabulario
y poder hablar no solo las cosas que me toca hacer rutinariamente, sino de estas otras situaciones que hacen, digamos, que la vida tenga como una descripción mayor. Y lo que les digo, encontramos grupos de intereses, encontramos nuevos amigos, encontramos nuevas oportunidades también de conocer más personas. Ok, quiero que veamos entonces este pequeño videíto para que ustedes tengan en cuenta qué es. ¿Cómo vamos a preguntar acerca de las cosas que le gustan hacer, gusta hacer a las personas en su tiempo libre? ¿Cómo podemos responder a esas preguntas? Y vamos a ver aquí un poco acerca de la pronunciación y los nombres de algunos de estos hobbies que también ustedes van a poder encontrar en la lista que les envié y en el siguiente video. Hi guys, bienvenidos aquí de vuelta y como siempre tenemos un vídeo súper útil, súper interesante y que vas a poder utilizar casi en tu día a día cuando estés hablando en inglés. Porque hoy, como puedes ver aquí, vamos a hablar de hobbies and interests in English. Entonces vamos a aprender a hablar de nuestros hobbies y nuestros intereses en inglés. Como hemos dicho, es algo que puede surgir en casi cualquier conversación, en casi el día a día, con nuestros familiares, con un nuevo conocido, con compañeros de trabajo, con casi cualquier persona. Entonces es un tema estrella que vamos a tener que necesitar sí o sí en nuestro inglés. Además, si estás preparando algún examen oficial, es un tema que suele salir muchísimo también para exámenes oficiales. Así que es importante saber hablar de hobbies and interests, hobbies y intereses en inglés. Así que vamos a empezar. Entonces, introducción. Al hablar de hobbies and interests, hacemos referencia, como ya hemos dicho, a aquellas cosas que son nuestros hobbies o que son nuestros intereses. Puede ser que hablemos de hobbies, es decir, algo que hagamos siempre con cierta repetición, no es algo que estamos acostumbrados a hacer, eso es un hobby nuestro, o algo que nos interese simplemente sin más, quizá no es algo que hagamos mucho o que no hagamos nada, pero nos interesa ese tema, ¿ok? Hay muchas formas de indicar cuáles son nuestros intereses en inglés y vamos a verlo en esta clase de hoy. Vamos a aprender cómo podemos preguntar por los hobbies de una persona y también cómo podemos responder y contarle a alguien cuáles son nuestros hobbies o cuáles son nuestros intereses en inglés. Así que vamos a empezar por cómo preguntar por diferentes hobbies, ¿ok? Entonces, como siempre, os animo a ir repitiendo conmigo cuando yo voy pronunciando estas preguntas, porque es una forma estupenda de mejorar vuestra pronunciación desde casa. Sé que parece que no va a cambiar la pronunciación, no os va a ayudar mucho simplemente pronunciar en voz alta en casa, pero prometo que sí. Me podéis decir en los comentarios si lo habéis hecho más veces en otros vídeos y si os ayuda o no, pero yo estoy segurísima de que sí, que aporta muchísimo hacer esta pequeña actividad. Entonces, cuando yo diga una pregunta y la traduzca, pausa y repite conmigo, repite esa pregunta que yo he hecho, trata de imitar un poquitín la pronunciación, es una forma estupenda, ya digo, de trabajar la pronunciación, ¿ok? Pues vamos allá. Do you have any hobbies? ¿Tienes algún hobby? What are your hobbies? O what are your interests? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus intereses? What's your favorite hobby? ¿Cuál es tu hobby favorito? Porque podemos tener más de un hobby, a lo mejor tenemos 3, pero uno es nuestro favorito, así que importante. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What are you into? ¿Qué te va? ¿Qué te gusta? ¿Qué es lo tuyo, no? What are you into? What do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? What activities do you do to relax? Do you do, esto está correcto, ¿vale? Cuesta un poquitín a lo mejor de decir do you do, pero está correcto decirlo así. ¿Qué actividades haces para relajarte? Y nuestra última pregunta, what sort of hobbies do you have? ¿Qué tipo de hobbies tienes? ¿Ok? What sort of hobbies? ¿Qué tipo de hobbies? Vamos a ver entonces algunas posibles respuestas, cómo podemos responder a esto. Por ejemplo, when I have some free time or spare time, y eso significa, cuando tengo algo de tiempo libre, yo, vamos a ver algunos ejemplos, podemos responder de dos formas. Podemos decir, when I have some free time, I like cooking, y utilizar el ing, ¿vale? Con el like, por ejemplo, I like cooking, I like swimming, I like baking. O
I cook, ¿vale? When I have some spare time, I cook, I bake, I dance, I sing, ¿vale? Podemos optar por infinitivo o terminación ing aquí. Vamos a ver otra opción. Por ejemplo, my hobbies are, esto significa mis hobbies son, y acto seguido diremos qué hobbies son, ¿vale? Aquí utilizaremos terminación de ing. For example, my hobbies are reading and dancing. Estos son mis hobbies, reading and dancing, pero podría ser cualquier cosa, ¿ok? Gardening, singing, lo que sea, ¿ok? Luego tenemos I'm interested in. Yo estoy interesado en, o realmente es una forma de decir me gusta algo, ¿vale? Me interesa algo. Me interesa, y aquí utilizaremos la forma de noun más gerund, ¿ok? Y tenemos un ejemplo de bird watching. I'm interested in bird watching. Me interesa, ¿vale? La observación de aves, observación de pájaros. Luego tenemos una forma un poquitín más coloquial y que se suele utilizar mucho en inglés hablado, que es I'm into, que hemos visto más arriba, me mola, me va, es lo mío, ¿vale? I'm into, y aquí utilizaremos el hobby en cuestión con formato con terminación ing. I'm into knitting. Por ejemplo, esto es hacer punto o puntilla, no sé exactamente cuál es la forma más correcta. I'm into knitting, ¿vale? O cualquier cosa, I'm into swimming, I'm into dancing, I'm into baking, cualquier hobby. Luego tenemos I'm keen on y seguimos el mismo formato. I'm keen on swimming. Keen on también significa que me gusta hacer alguna cosa, ¿vale? I'm keen on swimming. I'm keen on learning new languages. Ok, me gusta aprender nuevos idiomas, por ejemplo. Más posibles respuestas. Pues cuando hablamos de hobbies e intereses es importante distinguir entre like doing y like to do. Podemos utilizar el formato ing, que es el formato del gerundio, que es ing, o podemos utilizar el formato del infinitivo, ¿vale? Ok, que es like to más el infinitivo, el verbo en cuestión. Vamos a ver las opciones. Entonces tenemos I like más gerundio, aquí no ponemos el to, ¿vale? Simplemente like más gerundio, que es nuestro ing. Like más verbo con ing o hobby con ing, mejor dicho. Para hablar de intereses generales, por ejemplo. Entonces, generalmente solemos optar por utilizar más este formato, yo diría, es más normal, más casual, más del día a día, ¿vale? I like baking, ¿vale? I like baking. A mí me gusta cocinar, ¿vale? O en realidad baking se refiere más a repostería, no sé qué iba a decir, cocinar, repostería, hacer repostería. I like baking, I like swimming, I like dancing, I like learning new languages, I like talking English, I like making new friends, cualquier cosa, pero siempre con ing aquí. Y luego tenemos el formato del to más infinitivo, like más to más infinitivo en ese orden. Aquí lo solemos utilizar para hablar de intereses de una forma más específica. Entonces, aquí añadimos más información para que sea más específico exactamente lo que estamos queriendo comunicar aquí, ¿vale? Sí que es verdad que lo podemos decir sin más información. Yo puedo decir I like to bake cakes o I like to bake y ya está, ¿vale? Pero si queremos añadir más información, aquí será, es decir, este será el formato que vamos a optar por utilizar, ¿ok? Entonces sí, puedo decir I like to bake y sería correcto y nos serviría de forma general, pero si quiero añadir más información, especificar un poquitín más, usaríamos este formato y diríamos I like to bake cakes at the weekend, ¿vale? Me gusta cocinar tartas el fin de semana, for example, okay? And we are going to continue. Vale, si queremos hablar más detalladamente, obviamente aquí vamos a tener que investigar sobre qué cosas más detalladas queremos decir sobre nuestro hobby. Según el hobby de cada uno, vamos a tener que investigar un poquitín qué vocabulario podemos utilizar, qué expresiones podemos utilizar aquí. Y aquí tenemos un ejemplo de una expresión, vamos a ver. Entonces, para ello primero tenemos que describir de qué va nuestro hobby y luego vamos a decir por qué nos gusta. Entonces, si queremos hablar más detalladamente de un hobby, esta es un poco la estructura que vamos a utilizar. Primero decir cuál es y luego dar algún detalle, como por ejemplo, por qué nos gusta, ¿vale? Es una forma muy sencilla, es una estructura muy sencilla para poder seguir, para hablar más detalladamente de un hobby. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de la lectura, ¿ok? Y para hablar así, para decir este tipo de párrafo que ahora vamos a leer, ya digo, vamos a tener que investigar un poquitín más en cuanto a vocabulario, a lo mejor alguna expresión que podemos utilizar para hablar de nuestro hobby particular. Por supuesto que hay muchísimos hobbies distintos, muchísimo vocabulario aquí que podemos utilizar, pero por eso mismo creo que merece la pena dedicar 10 minutitos a buscar un poquito de vocabulario que nos pueda servir para nuestro hobby en particular, para que podamos crear así este tipo de párrafo informativo, ¿no? Bueno, cuando hablamos no es un párrafo, pero
para que podamos seguir una conversación y añadir más información a nuestro hobby, ¿ok? O si quisiéramos escribir, pues podemos escribir nuestro párrafo informativo sobre nuestro hobby utilizando el vocabulario que encontramos. Es más, es una forma muy buenísima de practicar el nuevo vocabulario que obtenemos, que encontramos en Internet, por ejemplo, escribiendo un pequeño párrafo justo como este para practicar qué es lo que diríamos y luego nos sirve esto para cuando hablemos en la vida real, ¿ok? Entonces es una muy buena idea escribir un párrafo así, hablando un poquito de nuestros hobbies como práctica. Entonces vamos a ver este. Por ejemplo, si nuestro hobby es la lectura, podríamos decir, I am a bookworm. Esto es una expresión. Bookworm significa una persona que le gusta muchísimo leer, ¿vale? Entonces ya estamos aquí añadiendo vocabulario nuevo específico para ese hobby. I'm a bookworm and almost every day you can find me reading. I love reading because I can enter other worlds without moving from my sofa. Entonces, hemos dicho cuál es nuestro hobby. En este caso hemos dicho como que soy un bookworm, ¿vale? Tendríamos que haber añadido al principio aquí I love reading, ¿vale? Ese sería como decir nuestro hobby, I love reading. I am a bookworm and almost every day you can find me reading. I love reading because I can enter other worlds without moving from my sofa. Y esta parte de la segunda parte en negrita sería el por qué. ¿Por qué nos gusta leer tanto? Entonces dice, lo que se traduce aquí es que I'm a bookworm, es decir, me gusta leer mucho y casi todos los días me podrás encontrar leyendo. Me encanta leer porque puedo entrar en otros mundos sin moverme de mi sofá. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo de hablar de nuestros hobbies. Y bueno, menciona que, como pone aquí abajo, que lee casi cada día y utiliza la expresión bookworm. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo que podemos seguir un poquito para ver cómo podríamos hacer nosotros nuestro párrafo para practicar cómo hablar de nuestros propios hobbies. Y por último, vamos a ver una lista de hobbies, ¿vale? Que nos puede venir bien. Si nuestro hobby es uno de estos, pues voy a pronunciarlo y decirlo para que nos ayude con la pronunciación. Como siempre, pausa y pronuncia conmigo y vamos a practicar. Primero sería baking. Baking, que es hacer repostería. Yo antes lo he dicho, cocinar repostería me suena mal. Hacer repostería, ¿verdad? Creo que se dice en español. Collecting alguna cosa, coleccionar alguna cosa. Por ejemplo, collecting coins, ¿no? Coleccionar monedas. Luego tenemos cooking, cocinar en general. Cycling, ¿vale? Ir en bici o el ciclismo. Dancing, el baile o bailar. Doing yoga, hacer yoga. Gardening, jardinería. Going swimming, ir a nadar o nadar. Going camping, ir de camping. Hiking, ¿vale? Es decir, hacer rutas por la montaña, hacer trekking, senderismo. Painting, pintar. Playing the piano o playing the guitar, tocar el piano, tocar la guitarra o cualquier instrumento. Traveling, que es viajar. Y visiting museums, que es visitar museos. Así que si alguno de tus hobbies es este, pues ya puedes buscar un poquito de información para crear tu párrafo, para poder hablar sobre tu hobby. Puedes seguir un poco los formatos que hemos visto en el vídeo de hoy, que espero que te hayan servido muchísimo. Y por supuesto me encantaría saber, y podéis hacerlo en inglés, si os atrevéis, que seguro que sí, podéis comentarme abajo, dejarme en la sección de comentarios cuál es vuestro hobby, ¿ok? Podéis utilizar alguno de los formatos que hemos visto aquí, I like, con ing o I más infinitivo, I like con infinitivo, el formato que más te guste y decidme en los comentarios cuál es tu hobby, ¿ok? Yo como siempre os leo y os veo a la próxima. Bye. Ok. Muy bien, Carlos, estabas repitiendo también la pronunciación de cómo se dicen algunos de estos hobbies comunes, que de hecho, pues sí, efectivamente se practican con mucha frecuencia y pues hay algunos de estos que pueden tener unas pequeñas variaciones de acuerdo, por ejemplo, lo que nos guste hacer. Por ejemplo, ya nos daba mucho el tema del hornear. ¿Hornear qué? Depende que nos guste, pizza, cupcakes. Entonces, ahí podemos hacer las variaciones y ajustarlo un poco más a la descripción de lo que a nosotros realmente nos gusta hacer, ¿no? Entonces, me parece bien que lo hayas hecho. Con eso vas repasando también un poco la pronunciación como tal. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, lo que sigue entonces es mirar acerca de los hobbies realmente que nos gusta hacer a nosotros. Entonces, quiero que aprovechen el link que les envié de los 100 ejemplos, 70 ejemplos de hobbies que existen,
para que ustedes puedan rápidamente contarme por vía chat qué les gusta hacer. Hablar del pasatiempo. Entonces, por ejemplo, I like. Aquí yo voy a escribir uno de los que más me gustan y una de las cosas que más, que más hago en el día a día también, de hecho, es un hobby, pero para mí es algo como que hace mucha falta. Es, por ejemplo, escuchar música, ¿no? Entonces, listen to music es uno de mis pasatiempos favoritos, ¿no? Listen to music o listening to music. Esa es una de las cosas que más realizo yo en mi día a día. Me salió aquí como raro. Y bueno, por ejemplo, que ustedes vayan escribiendo. I like, bueno, no, le vamos a añadir lo que vimos en la clase pasada, que es hablar de los likes and dislikes. Entonces, ¿qué cosa realmente les gusta mucho? Entonces ahí voy a escribirlo con I love listen to music. ¿Qué les gusta más hacer? Porque algunas veces inclusive no tenemos un solo pasatiempo, sino que a veces tenemos varios. Entonces, I, I love listen to music. O I listen to music every day, por ejemplo. Pueden utilizar el chat para escribir. ¿Qué pasatiempos tienen? Alguien dice, I like painting every weekend. Ah, ¿te gusta pintar todos los fines de semana? Muy bien. Escribir otro mío. I like to walk with my dog every afternoon. Carlos, I like to study programming. A Carlos le gusta estudiar programación. Ok. Hay cosas que uno no necesariamente adora, ama, sino, por ejemplo, disfruta. I enjoy, como pasatiempo, ¿cierto? I enjoy. I enjoy hanging out with my friends. Disfruto saliendo con mis amigos. ¿Qué más les gusta?
Ok. I enjoy my English class. Ok. Yo disfruto mi clase de inglés. Muy bien, Edwin. Ok, people. I like to play soccer with my friends. Very good, Carlos. Me gusta jugar fútbol con mis amigos. Soccer, acá hago una aclaración. Soccer es la palabra norteamericana para hablar de fútbol balompié, pues. Ellos tienen otro, ¿cierto? Ah, pero se puede pronunciar así, teacher, o que se puede escribir así, o Sí, claro, es ¿sí? correcto. Sí, Ah, las dos son correctas. Si tú pones soccer, vamos a entender que es ese fútbol, pero si tú quieres también puedes decir fútbol, acercar fútbol, ya, como que es, balompié, sí. sí, que es Ah, como ok. se dice en el resto del planeta. Ah, Ellos le ok, ponen vale. soccer al fútbol porque ellos tienen fútbol americano, pero en el resto del planeta el fútbol es fútbol, ¿es cierto? Gracias. Es un modismo, pero entonces cualquiera de los dos es correcto, completamente Ah, correcto. ok. ¿Listo, Carlos? No hay problema. Gracias, muchas Ok, gracias. con gusto. Ok. I like, esto no lo hago muy seguido, to play. Esto no tiene traducción. Hay cosas que no tienen traducción, como por ejemplo esto. I like to play tejo with my friends. El tejo no tiene traducción. No existe una palabra exacta para describir lo que es el tejo en inglés. Entonces, hay cosas como esta, por ejemplo, que no se pueden traducir. Hay otras que sí son verbos, que son acciones que sí se pueden traducir. Entonces, solamente digo jugar tejo. Jugar tejo como tal. Ok. Bueno, ustedes vieron también dentro de las situaciones cómo preguntarle a las personas cómo se juegan, qué hace, qué les gusta hacer en su tiempo. Bueno, al inicio del curso también vimos cómo hacer esas preguntas básicas con el verbo to be, ¿cierto? Que la intención de esas preguntas es preguntar si la respuesta es sí o no a esa pregunta básica. Pero entonces aquí ya empezamos a ver otras categorías acerca del qué, del cómo. Y bueno, en inglés entonces hay otras palabras que se conocen como las WH questions. Las WH questions son un listado de palabras que todas tienen la W y la H, por eso son la WH, y que sirven para preguntar y ampliar la información que quiero ampliar, ¿no? Entonces, quiero conocer información específica, quiero saber qué, cómo, cuándo, dónde, quién, cuál prefieres. ¿M? Y entonces vamos a encontrar esta estructura gramatical que es muy importante en el inglés, que son las WH questions. Aquí vamos entonces, y ya vimos en el video también, y también en la situación de cómo preguntar acerca de un hobby, o preguntar qué cosas te gustan, como qué comida te gusta, cuál es tu comida favorita, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver estas principales. Ya les muestro otra imagen con otro par de WH questions que se ensamblan a partir de una de ellas. Bueno, estas son las principales. When, W-H-E-N. ¿Cuándo? Significa, pues, quiero ampliar información acerca de, when, sí, sí, claro, sirve para desde cuándo, sí, señor. When sirve para preguntar entonces acerca de cosas que tengan que ver con tiempo. ¿Mm? ¿Cuándo? When is your class? ¿Cuándo es tu clase?
Entonces, por ejemplo, la pregunta que tú dices, ¿desde cuándo? Que Edwin dice específicamente esta pregunta, se podría escribir, la voy a escribir aquí en el since when, etcétera. Yo le pongo puntos suspensivos. ¿Desde cuándo? Este since que está aquí en el chat, since, que significa desde, refiriéndose a un momento del tiempo, puede ser una fecha de un año, puede ser una fecha específica, ¿sí? Este no se refiere aún desde un lugar, se refiere específicamente al tiempo, ¿listo? Entonces, since when. Entonces, sería desde cuándo, no desde dónde. Entonces, tenlo en cuenta. Sí sirve para preguntar eso que tú dices, ¿no? Ok. What. What significa específicamente qué y en ocasiones puede significar cuál. Depende del contexto que tenga, ¿no? Lo utilizamos mucho para preguntar qué. Realmente eso es su principal significado, pero ya les muestro por qué les digo que a veces puede ser cuál. ¿Qué? What is this? ¿Qué es esto? Entonces, esta pregunta, de hecho, ella sola, what, significa qué. Ahí sí no hay tampoco necesidad de recurrir a especificaciones gramaticales demasiado complejas, sino que sencillamente también puede ser solita qué. Y también cuándo, when. Y bueno, cada una de ellas puede ser en sí una pregunta corta, pero cuando ya tenemos como una conversación más elaborada, usualmente la acompañamos de más explicaciones. Who, ¿quién? W-H-O. Who, ¿quién? Siempre es para preguntar por una persona. Who are you? ¿Quién eres? Who is this? ¿Quién es este? Who is the brother of your friend? ¿Quién es el hermano de tu amiga? Por ejemplo, para preguntar nombres y demás, ¿no? Where. Where es dónde específicamente. Where is Dana? ¿Dónde está Dana? Where is the pencil? ¿Dónde está el lápiz? Siempre dónde. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? El why significa esto de esta manera. Ojo, why de pregunta y de justificación, es decir, el por qué son distintos. Ya vamos para el what, para cuáles. Sí, señor, sí se puede. Pero ya te digo cómo. Entonces, para preguntar, utilizamos why, pregunta. Y para contestar, escribimos because. Aquí lo estoy escribiendo en el chat. Respuesta. Why pregunta, siempre, W-H-Y, es para una pregunta y because se escribe, es para dar una respuesta. De hecho, en sí misma también because es una respuesta. Nosotros decimos porque sí. En inglés ellos dicen because, solamente because. No tienen que decir because yes, no. Because. Y de hecho hay unas preguntas, hay unas afirmaciones que pueden ser just because. Hay una canción, de hecho, que se llama Just Because. Entonces, just because es porque sí, también, a secas, ¿no? How. Esta es la única que no tiene la W al inicio, how, pero tiene la H y la W, ¿no? How, que es cómo. Pero aquí también hay otras complementarias con how. How are you? Es usualmente este tipo de uso. ¿Cómo estás? How is this? ¿Cómo es esto? Entonces, estas son las principales de las WH questions. Resulta que hay algunas que no se utilizan tanto, no son tan comunes, se han reemplazado por estas versiones incluso más cortitas de las WH questions, pero ustedes las van a encontrar siempre. ¿Y qué buscamos con esto? Que la respuesta que nos den siempre sea más amplia que un simple sí o no. No tiene que ser excesivamente larga tampoco la respuesta, ¿no? Ahora les muestro esta otra imagen. Aquí está. En donde hay unas complementarias. A esto me refería yo. Entonces, what. Ya vimos que es para preguntar por algo específico, por un objeto. What's your name?
De hecho, esta, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Ahí es cuando uno decía, ¿cuál? En el significado. No es que, en este caso, ¿qué es tu nombre? Sino que el significado en la traducción es ¿cuál? ¿Cuál es tu nombre? Entonces, como tú preguntabas, Edwin, decías, por ejemplo, que si se puede con cuáles, claro, depende del significado que le demos en la traducción. Entonces, what podría ser en este caso para cuáles. Entonces, what are the things you have to take with you? ¿Cuáles son las cosas que tienes que llevar contigo? Entonces, ahí puedo utilizarlo, pero no es la única forma en la que lo podría preguntar. Puedo hacerlo de otra manera. Cuando a what lo utilizo acompañado del conector for, para, entonces estoy pidiendo una razón, estoy pidiendo que me den una razón, la razón de algo, ¿no? What did you do that for? Al final está la palabra for. ¿Para qué hiciste eso? Entonces, ahí le doy una significación más específica. Bueno, ya vimos que hablamos de tiempo, ocasión y momento. Esta no tiene, digamos, ninguna forma diferente de ser utilizada, siempre tiene que ver con el tiempo. Where, posición o lugar. Where do they live? ¿Dónde viven ellos? Which, esta es otra que no estaba en la otra imagen y que nos sirve para hablar de alternativa o una selección que yo deba hacer. Usualmente nos muestran opciones o nos dan opciones a escoger cuando utilizamos which. Which color do you like the most? Por ejemplo, ¿qué color te gusta más? Black or white? Which color do you like the most? Black or white? ¿Qué color te gusta más? Usualmente va de la segunda pregunta, ¿blanco o negro? Entonces, acá nos dan este ejemplo. Which color do you want? ¿Qué color quieres? Amarillo, azul y rojo, red, white, red, blue or yellow. I choose blue. Yo escojo azul. Esto también puede ser no solo para los colores, sino para elementos como tal. ¿Qué prefieres? ¿La falda o el pantalón? ¿Qué prefieres? ¿Frío o caliente? ¿Qué prefieres? ¿Dormir o hacer ejercicio? ¿Qué prefieres? ¿Viajar o tardear? Entonces, esa which siempre va a ser para que seleccionemos opciones. Who ya vimos que es para hablar de persona, el sujeto, quién hizo algo. Who opened the door? ¿Quién específicamente? Pero hay una variación que es menos común, pero que se emplea mucho también a veces, es whom, con M al final, que significa para hablar de una persona, pero como si fuese un objeto. Es decir, sobre quién recae la acción. Es decir, que cuando yo pregunto whom, es para preguntar a quién, específicamente, no quién, sino a quién. Whom did you see? ¿A quién viste? Entonces, esa es la pequeña diferencia entre who y whom. ¿Quién y a quién? Whose. Esta es empleada para hablar de algo que pertenece a alguien, de propiedad. Whose are these keys? ¿De quién son estas llaves? Whose are these cars? ¿De quién es este auto? Whose are these the dogs? ¿De quién son los perros? Siempre propiedad. Why, ya vimos que es para pedir una razón. Why? Y ya sabemos que la respuesta es because. Y hay otra que se puede hacer también, ¿por qué no? Why don't? Que es para hacer una sugerencia. No para preguntar un por qué, sino para hacerle una sugerencia a alguien. Entonces, why don't you take a nap? ¿Por qué no tomas una siesta? Cuando vemos a alguien muy cansado, por ejemplo. Entonces, why don't you make some more exercise? ¿Por qué no haces más ejercicio? Etcétera. Ahí cuando queremos dar una especie de sugerencia o consejo. How, entonces ya vimos que es una manera, forma, cómo. How does this work? ¿Cómo funciona esto? Y si lo acompañamos de far, que es lejos, en traducción exacta hablamos de distancia. How far is it from Australia to New Zealand?
¿Qué tanta distancia hay entre Australia y Nueva Zelanda? Pero si lo acompañamos de long, hablamos de duración en espacio o tiempo. Ojo. How far es qué tan lejos queda a un lado. How long es qué tanto tomará. How long will it take? En la pregunta. ¿Qué tanto tomará? ¿Cuánto tiempo vamos a gastar? Así como cuando vamos de viaje, entonces, o cuánto nos vamos a desplazar en la ciudad. ¿Cuánto? How long is that? ¿Qué tan lejos queda? How long is Unicentro from your house? ¿Qué tan lejos es Unicentro desde tu casa? Algunas veces hacemos citas con objetivos geográficos, ¿no? How many? How many es para hablar de cantidades, pero de cosas que puedo contar nuevamente, contables, enumerables de manera sencilla. How many cars are there? ¿Cuántos carros hay allí? There is 3 cars. Hay 3 carros. Entonces puedo contar fácilmente how many. Y how much usualmente se emplea para hablar de monedas, de cantidades monetarias. Pero también puede ser para cosas incontables, como volvemos al tema de los granos del arroz, los granos de la arena, líquidos y demás cosas que no se puedan meter dentro de un contenedor para medir su volumen como tal. Entonces, how much, pero usualmente se utiliza mucho con dinero. How much money do you have? ¿Qué tanto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Y how old es para preguntar acerca de la edad. How old are you? ¿Qué tan viejo eres? Pero nosotros lo traducimos de una manera un poco diferente. ¿Qué edad tienes? Las WH questions, por ejemplo, se utilizan pero en cantidades alarmantes y sobre todo cuando estamos haciendo algunas conversaciones informales o formales, ¿no? Entonces, saber qué significa cada una de estas nos va a dar, por supuesto, una clave para saber qué nos están preguntando y cuál es la intención de la pregunta. Algunas veces, sencillamente, what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? ¿O a qué te dedicas, por ejemplo, en entrevistas y demás? Why did you study that? ¿Por qué estudiaste eso? Por ejemplo, cuando uno está muy pollito y muy recién egresado, algunas veces le preguntan cosas como esas. ¿Por qué estudiaste economía y no sé, administración? ¿Cierto? No como tú crees. No, en este caso, como tú preguntas acá, no es how no se utiliza para cosas que no sean pregunta. Siempre se utilizan como preguntas, como parte de preguntas. Entonces, si tú quisieras traducir eso que escribiste acá, no como tú crees, is not as you think. Te estoy escribiendo acá. Por ejemplo, acuérdate que lo que pasa en inglés es que hay unas cosas que tienen que estar explícitas, ¿no? Entonces, no es como tú crees o no como tú crees, pero entonces en inglés normalmente tenemos que poner el verbo para saber que estamos hablando de que es algo, es. Y recuerden que en inglés toca ser muy explícito con los pronombres. Si yo no puso quién hizo, no sé realmente quién lo hizo. No es como en español que dice, oh, te conectaste. ¿Quién se conectó? En español ya sabemos que me refiero a ti, tú te conectaste, ¿sí? Pero en inglés todo tiene que estar muy explícito. Esa es una diferencia primordial entre los dos idiomas. Ok, las WH questions entonces sirven para que yo pregunte o para que yo responda también adecuadamente a esas preguntas acerca de mayor cantidad de información. Entonces, aquí hay dos raras, whom, which, que no la habíamos visto en la anterior, which, que es pues selección, whom, para hablar de sobre quién, entonces a quién, diferente a who, que es quién, ¿cierto? Piensen en esa diferencia de la traducción. Y los how, que depende con que estén acompañados, son, obviamente, tienen una pregunta específica hacia dónde vamos, ¿no? How far, how long, how many, how much y how old. Entonces, también preguntar edad se puede con what, ahora que pienso, ¿no? Si no solamente es how old, sino también what
what is your age, también se puede, ¿cuál es tu edad? No es tan común, pero usualmente se puede utilizar how old, ¿ok? Las WH questions entonces nos van a servir tanto como para responder como para saber el contexto del que nos están preguntando y siempre son comunicativas. Siempre son de necesito mayor información acerca de algo, nunca son tan planas como para no conocer exactamente qué es lo que quiero saber. Entonces, aquí lo que vamos a ver en este momento es también otro complementario, un video cortico de preguntas comunes con ellas, ¿no? Entonces, where, how, les voy a compartir este que es muy cortico, creo que ya habíamos visto a este profe, que es el de la Greenwich Academy, que él tiene pronunciación de inglés norteamericano, para ir todavía educando más sus oídos también con la pronunciación de personajes nativos. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no tienen unos vicios de pronunciación que uno, por más que de todas formas se defienda bastante con la pronunciación, algunas veces se le pasan, ¿no? Sobre todo porque tenemos, pues, metidas en la cabeza algunos sonidos de letras y demás, y con el tiempo se nos quedan tanto que algunas veces no lo decimos tan exactamente como debería ser. Entonces, por eso me gusta también que ustedes vean este tipo de cosas pronunciadas por las personas nativas. Entonces vamos a ver este videito y ya volvemos. My name is Kevin and I'm from the United States. Aquí te enseñaré gramática, vocabulario y pronunciación para que domines el inglés como yo. Welcome back to the Gringlish Academy. My name's Kevin and who are you? What is your name? Ve, cuando quiero sacar más información, tengo que preguntarte usando who, what, when, where, why y how. Estas 6 palabras son esenciales en el inglés, así que vamos a aprender cómo hacer preguntas con estas palabras. Comenzamos. Who. Who significa quién en español y se usa cuando quieres saber de alguien o algunas personas. Por ejemplo, who is he dating? Quiero saber el nombre de esta chica con quien él está saliendo. Podría ser Samantha, Megan, Emily, yo no lo sé, pero por esta razón estoy preguntando con who. Otro ejemplo, who is your boss? Who is your boss? Quiero saber el nombre de tu jefe, por esta razón, who. Y verás, en cada ejemplo hay un orden a las palabras y por lo tanto un formulario que pueden seguir para formar sus propias preguntas. El primer paso es poner uno de estos 6 palabras al principio de la oración. Luego agregues el verbo to be, que corresponde con el pronombre. Luego, el tercer paso es poner el pronombre. Y termines con el complemento, o sea, el resto de la oración. Y este formulario funciona para cada pregunta de who, what, when, where, why y how. Así que vamos a seguir para que veas en cada ejemplo este formulario. Pasamos a what. What significa qué o cuál en español y se usa what cuando quieres sacar información específica de alguien. Por ejemplo, what is your name? Esta pregunta es muy común y ves que uso what porque quiero saber algo específico de ti, tu nombre. Otro ejemplo, what are you doing after work? Quiero saber la actividad específica que vas a estar haciendo después de trabajar. Por esta razón uso what. ¿Y escuchaste el formulario en este ejemplo? What are you doing after work? Tenemos what, que es el primer paso. El segundo paso, are, que es el verbo to be. You, el pronombre. Y luego el complemento. ¿Ve que funciona para cada ejemplo? Ahora pasamos a when. When significa cuándo en español y se usa cuando quieres saber de un tiempo o cuándo pasará un evento. Por ejemplo, when are they coming over? When significa que quiero saber el tiempo que estas personas vienen.
Disculpen, se interrumpió un momentico la conexión, ya la vuelvo a reiniciar porque se cayó aquí, como que no se molesta últimamente mucho. Teams, reinicio en 2 segundos. Y por lo tanto uso when. Y claro, no quiero perder su cumpleaños, así que también voy a preguntar where is his birthday? O sea, ¿dónde está su cumpleaños? Y ve que where se usa para saber de un lugar o una ubicación. Por esta razón pregunté where is his birthday? Quiero saber dónde se encuentra. ¿Qué tal otro ejemplo? Digamos que estás saliendo con tu novio y él te pregunta, where is your dad? Ahora, tal vez estás pensando, pero ¿por qué está preguntándome eso? Es porque él tiene miedo de tu papá. Pero bueno, volvemos a la pregunta. Where is your dad? Él quiere saber dónde está tu papá. Y una pregunta bonus que hacen todas las novias tóxicas. Where are you going? ¿A dónde vas? Where are you going? Y ya que estamos sobre el tema de los novios, vamos a pasarnos a why. Why significa ¿por qué? En español. Y puedes ver por qué los novios les gustaría saber esta palabra, ¿no? Why. Ahora, why se usa para sacar una razón o una explicación de otra persona. Por ejemplo, why are you late? ¿Quieres saber por qué esta persona está llegando tarde? ¿Quieres una explicación? Por esta razón uses why. Vamos a hacer otro ejemplo bien interesante y quiero que ponen sus respuestas en los comentarios. Why are you studying English? Quiero saber por qué están estudiando inglés, sea por venir a los Estados Unidos, aprobar la academia, simplemente saber 2 idiomas o mejorar tu trabajo. Why are you studying English? Y pasamos al último, how. Ahora, how no comienza con WH como las demás palabras, pero se encuentra en esta lista porque es esencial para hacer preguntas. Usamos how cuando queremos saber cómo algo se hace o cómo está alguien. Por ejemplo, how are they making money? Quiero saber cómo están haciendo dinero, porque es un montón de dinero. ¿Quién no le gustaría saber eso? Y por esta razón, pregunto how. How are they making money? Y otro ejemplo sería, how are you feeling? Y esta pregunta es muy común. How are you feeling? Quiero saber cómo te sientes. Por esta razón uso how. How are you feeling? Y estos solo son algunos ejemplos de cómo hacer preguntas con how y el verbo to be. Y claro que hay más maneras de usar how. Podrías decir how much, how old, how many, how often. Y claro que hay más. Y haré otro video explicando más sobre este tema más adelante. Y felicidades porque ya llegamos al final de esta lección. Ahora sí saben hacer preguntas con who, what, when, where, why y how con el verbo to be. Y claro, hay más maneras de hacer preguntas con estas 6 palabras, pero les enseñaré eso más adelante. Por ahora, no olviden descargar el PDF que tienen un resumen completo de esta clase y también tiene una tarea para que sigas practicando este tema. Thanks for studying in the Gringlish Academy, and I'll see you in the next video. Ok, bueno. Él nos mostraba entonces también algunas cosas muy sencillas para repasar y ver cuáles son esas formas de pronunciar un poco mejor estas palabras de preguntas. Y pues bueno, entonces vamos a hacer este corto ejercicio que es pues siempre una de las cosas de la clase para poder aquí. Entonces acá les envié el link, pero ya les comparto la página también para poder ver cuáles son esos ejercicios. Ok, entonces bueno, aquí sale mucha publicidad, ok. Estos son para escoger más adecuadamente de acuerdo a la respuesta y también de acuerdo a la estructura las preguntas. Entonces, me da la opción. Entonces, de acuerdo a esto, entonces la pregunta es, ¿is your math teacher, Mr. Dundee? Entonces,
que usualmente pregunto, ¿cómo pregunto? ¿Qué palabra puedo utilizar para preguntar acá esto? El resto de la frase ¿es tu maestro de matemáticas? El señor Dundee. ¿Cuál utilizaría una de estas que están acá en la casilla? Who, which, where, what. Who, Edwin. Who, no, how. Ahí las pusiste al revés. Who. Who's your math teacher? ¿Quién es tu maestro de matemáticas? Mr. Dundee. Ok. Which, or who, or where, what is this cat? The blue one. ¿Es este gato? El azul. Entonces, acordémonos de los significados. Who, ¿quién? Which, ¿cuál? Pero recordemos que es selección. Where, ¿dónde? Y what, ¿qué? ¿No le damos? Ok. Which. ¿Cuál es este gato? El azul. Tercera. Is my backpack? Es mi mochila. In the living room, en la sala. Who, which, where, or what. Where. Muy bien, Edwin. Where is my backpack? In the living room. ¿Dónde está mi mochila? En la sala. Is Hannah doing? She's watching TV. ¿Está haciendo Hannah? Ella está mirando televisión. Who, which, where, or what. What. Very good. What is Hannah doing? She's watching TV. ¿Qué está haciendo Hannah? Ella está mirando televisión. Is an engineer? Nora. ¿Es un ingeniero? Nora. Who, which, where, what. Who. ¿Quién es ingeniero? Nora. Who is an engineer? Nora. Color is the new bus? Red. Color es el nuevo bus? Rojo. Who, which, where, what. Which can be, which color is the new bus? Pero también puede ser what color. Puede ser las dos. ¿De qué color? Which, aunque acá no nos están dando una opción, sino que nos están preguntando, entonces podría ser más adecuadamente what. Aunque which también sirve. Démosla en what. Is that? That is an old coin. Who, which, where, what. What. What is that? ¿Qué es eso? That's an old coin. Es una vieja moneda. Are my shoes in front of the door? Están mis zapatos enfrente de la puerta. Which were what?
Where? Very good. Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? In front of the door, al frente de la puerta. Is the captain of the team? It's Julia. ¿Es el capitán del equipo? Es Julia. Who, which, where, what? Who. Who's the captain of the team? It's Julia. ¿Quién es el capitán del equipo? Es Julia. Julia. Is the captain? She's at the gym. ¿Está el capitán? Ella está en el gimnasio. Who, which, where, what? Where? Very good. ¿Dónde está? Where is the captain? ¿Dónde está la capitana? She is at the gym. Ella está en el gimnasio. ¿Y? Is Mr. Durant? He's my best friend. ¿Es Mr. Durant? El señor Durant. Él es mi mejor amigo. Who, which, where, what? Who. Very good. Who is Mr. Durant? He's my best friend. Vamos a mirar los resultados. Todos están correctos. Entonces, de hecho, aclaramos que lo que pasa en esta pregunta es que como no nos dan opciones, sino que nos están preguntando ¿qué? ¿Cuál es el color del bus? Entonces, no tenemos opciones, no estamos escogiendo, sino que nos están preguntando de qué color es el bus. Y acuérdense ustedes que, por supuesto, en este caso nos estamos dirigiendo solo a una respuesta, a color rojo. Ok, listo. Más fácil para que cuando lo tengan en cuenta, which es de qué color, pero entonces seleccionemos. O tenemos más opciones, ¿cierto? Como en este caso. Which is his cat? The blue one. ¿Cuál es este gato? El azul. Porque según eso, entonces hay más colores de gatos. ¿Ok? El contexto lo es todo también para saber en estas dos de which or what utilizar. Las otras son un poco más sencillas de entender, ¿no es cierto? Pero digamos que no es tan difícil realmente practicar con las WH questions y las vamos a encontrar totalmente siempre presentes. Ok, people. Bueno. Hoy se conectó muy poquita gente para poder hacer más ejercicios. Y entonces quisiera saber si tienen alguna pregunta acerca de los hobbies, de cómo decirlos, de cómo apropiarlos y de las WH questions. No, Edwin y Carlos, do you have any questions? I think maybe he is not. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a empezar ya a hablar acerca de finalización del curso, porque ya estamos como hacia la mitad, ¿cierto? Tenemos por delante 4 sesiones a partir de la próxima semana, y entonces vamos a hacer un ejercicio importante la próxima semana. La próxima semana vamos a completar otros temas que son muy importantes para el aprendizaje de sus conceptos y de ensamblar. Entonces vamos a hablar un poco de las preposiciones y de unos conectores que son muy importantes para darle sentido también a las frases. Hemos venido viendo algunos que son necesarios, como por ejemplo y, and, y bueno, vamos a hablar de artículos, vamos a hablar de preposiciones, de las preposiciones de tiempo y lugar más empleadas. Y después de eso, entonces, vamos a entrar a hacer una evaluación. La evaluación con ustedes va a ser creada en Google Forms, de tal manera que ustedes puedan responder, y esta evaluación va a tener un valor bien importante porque vamos a hacer como digamos la mitad ya la evaluación de lo que hemos visto las clases anteriores. En su aula de Classroom ustedes pudieron encontrar la semana pasada, yo el día 8 de octubre publiqué
las grabaciones de las sesiones anteriores, 24 de septiembre, 1 de octubre y octubre 7, que fue la clase de la semana pasada. Allí entonces están los videos para que ustedes puedan, por ejemplo, revisar si les hizo falta algún concepto, alguna claridad, alguna explicación y ver también el material. Entonces, de acuerdo hasta el momento, hasta este momento, hemos visto temas como adjetivos como los colores, sustantivos como los nombres de los animales, países y nacionalidades que son sustantivos, ¿cierto? Miembros de la familia, que son sustantivos también, los números que hacen parte de otra cosa un poco diferente, aunque podrían ser sustantivos para enumerar. Vimos los números cardinales. Ojo, los ordinales no los hemos visto, los vamos a ver más adelante. Hablamos de las rutinas, hablamos de la comida, likes and dislikes, y hoy hablamos de los hobbies también para relacionarlos con las cosas que nos gusta hacer, que disfrutamos hacer. Entonces, en ese orden de ideas, la evaluación va a quedar planteada para la próxima clase, o sea, es decir, nos reunimos la próxima clase, hacemos nuestra sesión común y corriente el próximo martes, hablamos de otros términos, otras cosas, pero digamos que lo que ya veamos también va a ser una pequeña parte de esa evaluación que necesitamos hacer en este momento del curso. Y de acuerdo a eso, entonces, haremos esa evaluación y nos quedarían después 3 sesiones más por venir para concentrarnos en otros temas gramaticales complementarios importantes también, bueno, algunos indicadores de elementos que están cerca, que están lejos, que se utilizan mucho, algunos intensificadores y algunos disminuidores de vocabulario, entonces algo que es mucho, algo que es muy poquito, y ya después empezaríamos en las prácticas de pronunciación como tal, porque vamos a hablar bastante de la tabla de la tabla fonética y de cómo pronunciar algunas cosas, de pronto cómo empezar a hacer las fuerzas en las palabras para acentuar más correctamente, y esa sería la última parte. Y hacia el final del curso, pues clase a clase vamos a ir haciendo unas prácticas para que ustedes puedan repetir y entender cómo se dicen unas palabras, pero hacia el final del curso volvemos a hacer otra evaluación para el día 12 de noviembre quedaría planteada, que esa es nuestra última clase, ¿no? Entonces, para que lo vayan anotando, porque pues ya estamos, como les digo, hacia mitad del curso. La evaluación próxima del próximo martes ese día queda hecha para que ustedes la puedan hacer. Se dan unos días para que la puedan realizar, ¿listo? Y la siguiente, ya para cerrar, sería el 12 de noviembre, que sería para nuestra evaluación, como quien dice, final. Y ahí sí ya vamos a encontrar una parte en donde ustedes van a tener que subir unas grabaciones de voz para ver cómo van con esa práctica. ¿Listo? Entonces, anunciamos estas fechas de una vez. Esto queda como siempre grabado y publicado para que ustedes puedan consultar también lo que se habló en las clases, especialmente, bueno, quienes se conectan, pero especialmente quienes no se conectaron, que hoy estuvieron un poco desjuiciados. Ya te confirmo de la tarea del trabalenguas. Creo que tal vez probablemente sí. No, no está. No, es que no está creada, sorry. Es que no está creada. Espérate un segundo, ¿cómo así? Me perdí. Me perdí. Sí, no, no está creada. Entonces, ¿sí la creé? Holy cow. Classroom me está haciendo unas maldades. Yo tengo solamente Family Tree. Oh my God. No sé por qué están llegando. Mira, lo que pasa es que esa clase esa evaluación del trabalenguas es de otro curso, no entiendo. ¿Será que estás en el otro curso de casualidad, Edwin? Vamos a mirar. Voy a mirar rápidamente. Voy a revisar porque esa es una asignación de otro grupo. No entiendo qué le está pasando. Edwin Moreno, ¿cierto? Tú estás. Ese es un grupo del Comando del Ejército. Entonces esa no es tu classroom.
Efectivamente, tongue twisters. Eso es un ejercicio que vamos a hacer más adelante, que es de pronunciación. No entiendo por qué. Pero tú estás en el aula que corresponde, ya te muestro cuál es la tuya. Esto está muy chistoso. No entiendo ni por qué está saliendo ahí. Aquí está. El curso de sus mercedes se llama Inglés Básico Fondo Emprender. Tiene hasta título separado para que no se me revuelva con los demás básicos. Aquí está. Mira, esta es el aula tuya y la que tú dices se llama sencillamente Inglés Básico y está el comando del ejército. Con ellos también estamos a punto de acabar. Mira, con ellos vamos en otra cosa más adelantada porque comenzamos hace más tiempo. Pero el tuyo debe ser este curso así con este bannercito amarillo y no hay tareas de trabalenguas aún. Ese es más adelante. Estás en ambos, miramos si estás en este de aquí también, people. Ah, no, es que estás en el otro curso nomás. Pues debes estar más perdido porque allá yo publico otras cosas. Entonces, ven, te digo para qué. Mira, es que tengo varios cursos básicos, por eso les pongo nombres distintos. Este es el link de de Fondo Emprender, ¿cierto? Y el link, ahí va la invitación, es el de este Classroom, ¿sí? Entonces, no sé, bueno, miramos aquí, ¿tú qué has? ¿Tú has entregado algo al otro lado? Ni sé. Vamos a ver. Mira, es que están aquí todos los... Ah, no, no has entregado nada, entonces no hay problema. Lo que pasa es que casualmente en ese curso también hay una tarea de árbol genealógico, pero es un poquito diferente a la de ustedes. No es exactamente la misma. Entonces, Edwin, por favor, añádete a este que está aquí, al que puse acá, a este con este, también con este código, y ese es el de Fondo Emprender. ¿Ya te añadiste? A ver, lo miramos. Lo refresco para que me aparezca. Sí, ahora sí estás ahí. Te voy a eliminar del otro. Te voy a eliminar de este otro para que no tengamos ahí problemas y yo después diga, ¿quién es este muchacho? Listo. Listo. Ahí apareces todavía, pero no, ya está. Entonces, Edwin Moreno, listo. Ahí estás. Entonces, ya no te preocupes, no te tienen que aparecer los dos, sino solamente si la subiste al otro curso, pues obviamente tienes que entregarla a esta. No, si al otro lado no te aparecían entregas, entonces súbela en el curso tuyo, en el amarillo. Entonces acá en Classwork, mira, Family Tree, y hay 5, entonces a ver, miramos View Instructions, ¿quiénes lo ha subido? Carlos, que está por acá, Claudia, Gustavo, Paola, Sara. Bueno, yo puse acá este mío, pero ese no es el mío. Entonces ya te tendría, mira, aquí ya te aparece Missing, pero entonces lo que haces es añadirla. Esta todavía está abierta la tarea. ¿Listo? Para que la cargues. Solamente añádela y listo. Listo. Menos mal miramos, Edwin. Hubiéramos pensado que no entregaste nunca nada y siempre te conectas. Listo. No sé por qué, al comienzo sí hubo un problema, que se estaban cruzando los canales entre ese curso y era entre ese y este. Y siempre tuvimos el código separado y todo, no entendí ni por qué, pero es eso. Voy a pasar por el grupo de WhatsApp para recordarles que se revisen si están en el grupo, que es realmente. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces, les agradezco muchísimo esta asistencia del día de hoy. Voy a pegar una jaladita de orejas para que el próximo martes no se conecten tan poquitos. Creo que es como un jet lag después de semana de receso, después de puente. Yo hoy estuve en una parte del sur de la ciudad en donde todavía había personas llegando con la pinta veraniega, todavía con la maleta colgada, llegando después de una larga semana de descanso algunos y otros del puente. Esperemos que haya sido el motivo. Y entonces la próxima semana nos vemos nuevamente a las 6:30
para continuar con el resto de las tareas y les explico un poco de qué se trata entonces esta primera evaluación para todos, pero esos van a ser los temas en general. Listo, entonces muchísimas gracias a Edwin, a Carlos, y creo que estaba por allí conectada también hace un rato, uy, se me perdió, Claudia también, y pues bueno, thank you all for coming, see you next week, see you next Tuesday, have a very good night, you too, Edwin and Carlos, have a very good night and see you again so soon. Pay attention to the classroom. Pongan atención al classroom. Yo creo que les tengo es que subir otro ejercicio que habíamos dicho antes y estén pendientes entonces de la publicación del material de hoy y de la grabación. No más. Tengan una excelente noche. Nos vemos pronto. Goodbye.